¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, la verdad, es bastante potente. La riqueza no se trata tanto del capital, sino de una forma muy, pero muy específica de pensar. Vamos a ver esos secretos de la mente millonaria y a entender por qué el dinero a veces parece que tuviera memoria. A ver, arranquemos con un experimento mental que es fascinante. Pensemos por un segundo. ¿Qué pasaría si repartimos toda la riqueza del planeta de forma totalmente equitativa? Bueno, los estudios sugieren que en apenas 5 años esa distribución volvería a ser muy parecida a la que tenemos hoy. Entonces la pregunta es obligada. ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí? Y si alguien piensa que esto es pura teoría, ojo con este dato. El 60% de los ganadores de la lotería están en una situación económica peor apenas 5 años después de haber ganado. Esto nos deja algo clarísimo. Una cosa es tener dinero y otra muy distinta es saber cómo mantenerlo y sobre todo cómo hacerlo crecer. Y bueno, todo esto nos lleva al meollo del asunto, el patrón mental del dinero. La diferencia de verdad, la que cuenta, entre la riqueza y la pobreza no está en la cuenta del banco, sino en el software con el que funciona nuestra mente. Entonces, ¿de qué va exactamente este patrón mental? Pues es la convicción profunda de que nuestros pensamientos son los que moldean nuestras acciones, y son esas acciones las que al final definen nuestros resultados. No se trata de suerte, ni de dónde vienes. Se trata de entender que la verdadera palanca para el cambio está aquí adentro, en la mente. Ok, vamos a la primera gran diferencia, y esto tiene que ver con la agencia personal. O sea, la pregunta es, ¿se asume un rol activo para crear la propia vida o simplemente se reacciona a lo que va pasando? Aquí es donde vemos un contraste, pero fundamental. La mentalidad de riqueza parte de una base de control y responsabilidad. Yo creo mi vida, punto. Por otro lado, la mentalidad de escasez adopta un papel de víctima. La vida es algo que me pasa. Y claro, esa perspectiva pasiva lleva a buscar culpables afuera. El gobierno, la economía, el jefe, en lugar de tomar las riendas. Estas metáforas, la verdad, lo explican perfecto. No somos simples espectadores de nuestro destino. Somos el pintor frente a un lienzo en blanco. Somos el arquitecto de nuestros propios sueños. Al final del día, las únicas limitaciones que de verdad existen son las que uno mismo se construye en la cabeza. Y aquí tenemos otra distinción que es clave. Desear es pasivo, es ver un yate y suspirar. Comprometerse, en cambio, es totalmente activo. Es ver el auto que quieres y declarar, ese va a ser mío. Y a partir de ahí, activar cada neurona para trazar el plan que te va a llevar hasta él. ¿Se nota la diferencia, no? Perfecto. Ahora, exploremos en qué elige enfocarse cada una de estas mentalidades. ¿Ven el potencial de crecimiento o solo ven las barreras que se interponen en el camino? Porque esto, créanme, define por completo la trayectoria de las acciones que se toman. Miren, el tamaño de nuestra ambición termina definiendo el tamaño de nuestra realidad. La mentalidad de riqueza se atreve a pensar a lo grande, a jugar en otra liga. En contraste, la mentalidad de pobreza se autolimita. Se pone metas pequeñas, construyendo, sin darse cuenta, un techo muy bajo sobre su propio potencial. La idea, como lo ilustra el material de origen con esta cita, es que el esfuerzo para un proyecto grande y uno pequeño puede ser sorprendentemente similar. Pero claro, la recompensa de apuntar alto es exponencialmente mayor. Al final, si te preparas para construir un rascacielos, pues tienes muchas más posibilidades de terminar con algo grandioso. Y esto nos lleva directamente al tema de la perspectiva. Ante la misma situación, la mente próspera busca activamente la oportunidad que está escondida. La mente que está estancada, por otro lado, se enfoca únicamente en los obstáculos, en los problemas y en todas las razones por las que algo es, supuestamente, imposible. El filósofo griego Epíteto ya lo decía hace siglos. Nuestros pensamientos no solo describen la realidad, sino que la crean. Si pensamos que algo es imposible, nuestras acciones van a confirmar ese pensamiento. La percepción es, literalmente, el motor de la acción. Sigamos. Ahora vamos a ver cómo cada mentalidad valora el éxito, tanto el de los demás como el propio. Y esto influye directamente en la capacidad de relacionarse con gente próspera y, muy importante, de vender el propio valor.
Hagamos un pequeño ejercicio de introspección, ¿sí? La próxima vez que vean pasar un coche de lujo, observen cuál es su primer pensamiento, el más inmediato. ¿Es algo como ¿a quién le habrá robado? ¿O es wow, cómo lo habrá conseguido? Esa primera reacción revela muchísimo sobre nuestro patrón mental. Y ahí está la diferencia. La envidia te deja estancado, enfocado en el resentimiento. La admiración, en cambio, te impulsa a aprender. Es la diferencia entre criticar a la gente exitosa y estudiar sus biografías para entender sus estrategias, y más importante, su mentalidad. Este es un punto crucial, ¿eh? No hay absolutamente nada de malo en venderse, en promocionar el propio valor. Ojo, no se trata de arrogancia, se trata de ofrecer al mundo los talentos y cualidades que uno tiene. Porque, pensémoslo, si uno no está dispuesto a promocionar su propio valor, ¿por qué alguien más debería reconocerlo? Muy bien, hemos hablado de pensar, de enfocar, de valorar, pero seamos sinceros, nada de eso importa sin el componente final, que es el más importante de todos, la acción. Ahora vamos a ver cómo estas mentalidades se traducen en comportamiento real, tangible. Este ejemplo práctico lo dice absolutamente todo. Con 800 euros, una mentalidad los gasta en un placer temporal, no sé, unas vacaciones. La otra mentalidad los invierte en un activo que, a futuro, puede pagar esas vacaciones y mucho, mucho más. Es la diferencia fundamental entre consumir valor y crear valor. El miedo lo sentimos todos. Es universal. La verdadera diferencia está en cómo reaccionamos. Una mentalidad de crecimiento actúa a pesar del miedo, a pesar de la crisis, a pesar de las excusas. La mentalidad de escasez, en cambio, deja que el miedo la paralice y se queda atrapada esperando el momento perfecto. Un momento que, como sabemos, nunca llega. Y la historia está llena, pero llena de ejemplos que demuestran esto. A los Beatles les llegaron a decir que no tenían futuro en la música. A Walt Disney lo despidieron por falta de imaginación. ¿Se imaginan? Ellos actuaron a pesar del rechazo y del miedo al fracaso. Y bueno, eso lo cambió todo. Y esto nos lleva a otra diferencia clave en la acción. Las mentes prósperas entienden que el aprendizaje es un viaje que no termina nunca. En cambio, quienes se estancan a menudo operan desde la creencia de que ya lo saben todo, y al hacerlo, cierran la puerta a cualquier nuevo conocimiento y, por supuesto, a nuevas oportunidades. Este es el corazón del aprendizaje para toda la vida. El objetivo no es convertirse en un sábelo todo, sino en un apréndelo todo. Se trata de cambiar la certeza por la curiosidad, porque hay una ley no escrita que casi nunca falla. El éxito financiero rara vez va a superar el nivel de desarrollo personal. Así que, para terminar, queda esta reflexión. La vida no es una película para sentarse a ver, es una creación activa. Después de analizar estas mentalidades, la verdadera pregunta no es cuál se tiene ahora mismo, sino cuál se va a elegir para empezar a construir la propia película, a partir de hoy mismo.